Hace un ratito me prestaron este libro. Más allá de la escuela, historias de aprendizaje libre. Y en uno de los capítulos se expone todo el ensayo que hace una maestra que trabajó muchos años así con nosotros, muy creativa, muy vital. Pero le tuvimos que pedir que se vaya de la escuela. Por razones de pudor, de ética, no voy a hablar ni del nombre de la maestra, ni de la escuela, pero sí decirles de una maestra, como hace un ratito les manifesté, muy creativa. Y sucedió que los maestros que estábamos trabajando juntos con ella, empezamos a sentir que ella necesitaba darnos pautas y esto fue creciendo y las pautas se hicieron más frecuentes y esas pautas tenían exigencias. Es decir, que poco a poco el diálogo empezó a morir. No había diálogo. Diálogo que necesitamos todos porque un trabajo profundo, digamos, tiene la fragua, que son los temporales las noches a veces muy oscuras, y esa es la fragua que nos permite arriar las velas y preguntarnos, bueno, ¿qué rumbo nos interesa? Y en este caso, ¿qué escuela queremos? Y a veces uno piensa que la escuela es ese lugar tan querido por cada uno de nosotros cuando llega a espacios que tienen esa connotación, como diría Mircea Eliade, sagrada. Y entonces uno siente que ahí está la escuela. Y en realidad es diríamos un paisaje del alma de cada cual, porque la escuela no está en ninguna parte. En todo caso está, diciendo una metáfora, en el corazón de cada cual. Y que nace y muere todos los días. Hace el trabajo que naturalmente se da en cuestiones que por lo menos se alientan como vitales. Tienen que nacer y morir todos los días para poder renacer. Leyendo así muy sesgadamente ese capítulo, ahí advertimos que
Entonces aquí se estaba proponiendo un método de trabajo. Y ahí está la gran trampa. Seres maravillosos, por caso las hermanas Cossettini, casi todos nosotros sabemos de este maravilloso documental, La escuela de la señorita Olga. Bueno, esos seres tan creativos, como las hermanas Cossettini. El caso del maestro Pestalozzi. El caso de las escuelas Waldorf. Resulta ser que uno camina por la ciudad y entonces se encuentra con escuelas que ya anuncian, acá se aplica el método Cossettini, acá se aplica el método Pestalozzi, el método Waldorf y tantos otros. Y esos seres seguramente, si volvieran a la Tierra, se entristecerían profundamente, porque estuvo muy lejos de ellos instalar ningún método. Sencillamente pusieron el corazón en un trabajo que se va descubriendo en medio de la noche. No hace mucho, ahora que están en las escuelas en la época de inscripción de chicos, llegan a la escuela y a veces he escuchado si acá se aplica el método Speroni. Claro, es la historia de siempre. Nos olvidamos que ese fue un gran poeta, Roberto Temis Speroni, de la talla de García Lorca, de Gabriela Mistral, de Antonio Machado. Todo porque uno personaliza las cosas y después que las personaliza, esto lo quiero para mí y ahí está. Y cuando lo quiero para mí, bueno, por ahí está. Se arman las grandes instituciones y cuando ustedes sientan que la escuela donde trabajan empieza a tener ese olor a institución, huyan, pongan el alma, porque la escuela no es eso. Todo esto porque anoche pensaba, nos encontramos, ¿por dónde arrancamos? Y arrancamos por esto que especialmente Armando, padre de esta escuelita, que vos trajiste acá a tus hijos, no sé cuántos chicos tenés, pero acá se está ofreciendo algo distinto. ¿Y qué es eso distinto? Bueno, entonces podríamos decir, mira Armando, los maestros tratamos de caminar por estas huellas. Entonces me nació recorrer un mito que ustedes conocen, sobre todo los maestros con los cuales estamos trabajando hace tantos años, pero es un mito tan revelador. Se los voy a leer. Una vez, en tiempos remotos, en la quebrada de Lukmen, había un árbol kiri, un verdadero rey de la selva. Alzaba su cabeza para hablar con las estrellas, sus raíces penetraban profundamente en la tierra. Sus espirales de bronce se mezclaban
con las del dragón de plata que dormía allá abajo. Y sucedió que un mago poderoso hizo de este árbol una maravillosa arpa, cuyo espíritu rebelde podría ser domado solamente por el músico más grande. Durante mucho tiempo, el instrumento fue atesorado por el emperador de la China, pero en vano fueron los esfuerzos de todos aquellos que uno a uno trataron de arrancar una melodía de sus cuerdas. Como respuesta a sus máximos esfuerzos, salían del arpa solamente sonidos estridentes de desprecio, totalmente inapropiados para las canciones que querían cantar. El arpa se negaba a reconocer un amo. Finalmente llegó Peihú, príncipe de arpistas. Con su mano sensible acarició el arpa como aquel que trata de aquietar un caballo brioso y suavemente tocó las cuerdas. Cantó a la naturaleza y las estaciones, a la alta montaña y las aguas que corren, y así despertó todas las memorias del árbol. De nuevo el dulce aliento de la primavera jugaba entre sus ramas. Las jóvenes cataratas que bajaban danzando por la quebrada sonreían a las flores en capullo. Luego se escuchaban las voces somnolientas del verano con sus millares de insectos, el suave golpeteo de la lluvia y el lamento del cucú. Escuchen, ruge un tigre y el valle le responde. Ahora es otoño. En la noche desierta, filosa como espada, brilla la luna sobre la hierba. Ahora reina el invierno, y por el aire cargado de nieve se arremolinan bandadas de cisnes y sonoras piedras de granizo golpean sobre las ramas con intenso deleite. Entonces Peihú cambió de tono y cantó al amor. El bosque se balanceaba como ardiente enamorado sumido en sus pensamientos. En lo alto, como doncella desdeñosa, pasaba veloz una nube luminosa y bella, pero al pasar arrastró por el suelo largas sombras tan negras como la desesperación. Otra vez fue cambiando el tono. Peihú cantó acerca de la guerra, esa guerra de espadas que se baten y caballos que se pisotean. Y en el arpa surgió la tempestad de Lukmen. El dragón cabalgó sobre el relámpago y una avalancha de truenos pasó estrepitosamente entre los cerros. Extasiado, el monarca celestial preguntó a Peihú en qué consistía el secreto de su victoria. Majestad, respondió Peihú, los otros fracasaron porque solo cantaron sobre sí mismos. Yo dejé que el arpa eligiera los temas y la verdad es que no sabía si el arpa era Peihú o si Peihú era el arpa. Ahí tienen ustedes un mito que, como tantos otros, puede revelar el intento de la escuela. Esta y tantas otras que han nacido a este calor de estos seres que hace tantos años comenzaron esta labor. Uno de los tantos mitos. Yo dejé que el arpa eligiera los temas
y no sé si era Peijú o si Peijú era el arpa. Esa identidad vital es lo que intentamos alentar los maestros entre nosotros y con el trabajo de los chicos. Un trabajo permanente de cada uno de nosotros, muy profundo, que requiere llegar a ese espacio precioso cuando uno está con las criaturas o cuando estamos con nuestros compañeros, con las manos vacías. Y ahí está el gran coraje de cada uno de nosotros. Yo anoche pensaba, qué alegría que los maestros me inviten a que charlemos un rato. Y yo me preguntaba, ¿pero de qué vas a charlar? ¿De qué? Y me viene así la desolación, ¿de qué? Y bueno, de esto que a mí me interesa apasionadamente. Y ahí está el punto. Si nos interesa apasionadamente, tenemos la posibilidad de llegar a un espacio con las manos vacías. Pero con el corazón pleno. Y ahí está esa gran diferencia. Porque a veces uno llega, hablábamos hace un ratito de lo que son las capacitaciones docentes y esos personajes que capacitan a los maestros. Y uno dice, ¿dónde estará la puerta para poder huir cuanto antes? ¿Por qué? Porque son librescos. Es decir, uno puede acceder a materiales que son joyas, pero si toma el camino de acumular, leo y acumulo y acumulo y acumulo, entonces nos vamos a poner literales en todo. Vamos a poder responder todo lo que se nos pregunta en distintos ámbitos, en cualquier materia, si es que nos especializamos en eso. Y vamos a poder responder, sí, linealmente. ¿Por qué? Porque no hay detrás de esas lecturas que cada uno hace esa entrega de poder preguntarse, ¿qué es lo que me está diciendo? Si la obra tiene valor, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que resuena en mí? Y ese es el trabajo que, digamos, por carácter transitivo, si vamos, aquí hay unos cuantos padres y son muchos los maestros que están con los chiquitos en la escuela, la tarea sagrada del maestro es recordar que esa criatura sabe lo esencial, que no hay nada que enseñarle, porque sabe lo esencial. Tienen un lenguaje, como decía Ezequiel Martínez Estrada, que nosotros los adultos ya hemos olvidado. Ese lenguaje, él lo dice de una manera tan poética, es el lenguaje de ángeles. ¿Por qué? Porque esas criaturas
están todavía en un tramo donde la contaminación de estas sociedades ya brutalmente industriales te asedian. Ahí está el maestro donde puede afianzar en esa criatura ese creador que todos tenemos y que estos sistemas educativos te lo niegan. Porque vas a la escuela y entonces vos que sos un ignorante te tenemos que enseñar. Y ahí empieza ese tránsito cruel que todos hemos vivido, ¿eh? Todos hemos vivido. Te tenemos que enseñar. Y lo hemos vivido en distintos estamentos, tanto en esa escuela primaria, en secundario, en la universidad. Y por ahí, en todos esos años, uno se acuerda, este maestro, ¿cómo lo tengo en mi corazón? ¿Qué pasó? Que ese maestro no me trató como un ignorante. Me tomó de la mano, en un sentido metafórico, y me dijo, esto lo vamos a ver juntos. Yo encontré en un libro que a mí me conmovió hace muchos años, y que Dorothy Lynn, uno de los maestros entrañables que empezó con este trabajo, escribió hace muchos años en Tucumán y que tituló Aqueste sumo saber. Y por esto que yo les decía hace un rato, nos han metido y nos han convencido que si no vamos a la escuela somos unos pobres infelices, que en esta vida no vamos a aprender nada y que eso sí, tenemos que pasar todos los exámenes porque los exámenes entonces nos van a dar justo el punto de que sí, nosotros somos personas instruidas, porque hemos aprobado todos los exámenes. Qué mentira, qué gran mentira. Yo les voy a leer una parte de este maravilloso libro que nunca pudimos los maestros encontrar en Tucumán, el original de este libro, que lo publicó la Universidad Nacional de Tucumán, Aqueste sumo saber. Y Dorothy Lynn hace una referencia a esta situación que también brevemente la hace también en este libro. A ver si puse la marquita acá. No la puse, no la marca. A ver si está acá, entonces no importa. Bueno, no importa. Pero, a ver. Bueno, ya está. No lo encuentro. Tiene que estar en otro lugar. Acá está. Acá está.
acá está tratando el tema de los exámenes. Uno aprueba derecho penal, yo ya sé el derecho penal. Pura ilusión. Aprobaste un examen y después verás qué es el derecho penal. Dije derecho penal por el oficio de abogado que tengo, pero podríamos decir anatomía, no sé, o la mecánica integral para los que siguen matemática. Porque aprobaste un examen, ¿sabés la mecánica integral? Acá este artículo es fabuloso. Dice, pero puede ser que lo haya vuelto a perder. Acá. Sí. En cuanto al examen, dice Dorothy Lynn, como base de selección y medida de capacidad, no encuentro palabras más certeras ni más elocuentes para enjuiciarlo que aquellas con las que en la Inglaterra, en 1894, exteriorizaron su protesta más de 400 personalidades representativas de los múltiples aspectos de la vida nacional de aquella época. Por la lectura de este documento, publicado con el expresivo título de El sacrificio de la educación al examen, y echado demasiado pronto al olvido por las generaciones posteriores, el lector podrá apreciar que nada ha cambiado desde entonces. El problema se presenta en los mismos términos hoy que ayer, solo que al generalizarse se ha agravado hasta asumir proporciones realmente aterradoras. Pues en el transcurso de, ahora estamos en más de los 100 años que median entre nosotros y la publicación de este documento, la educación popular ha llegado a establecerse definitivamente como norma de gobierno en todo país civilizado. Pero las nobles aspiraciones de sus inspiradores se han visto circunscriptas y frustradas por las exigencias impositivas del régimen de exámenes. Eso es lo que yo les decía, el trabajo fenomenal que hizo Montessori, Pestalozzi, lo que ahora se llama las escuelas Waldorf, con este gran filósofo, Steiner. Ayúdame. Rudolf Steiner. Steiner, gracias. No me puse los audífonos entonces. Rudolf Steiner, por caso. Las hermanas Cossettini. Jamás un examen. Pero ustedes caminen por Buenos Aires, pero edificios de última generación, Colegio Pestalozzi, y por supuesto todos los padres dan el método Pestalozzi o dan el método Montessori o el método Steiner. Bueno, ¿cuánto hemos luchado los maestros que estamos acá para que no nos impongan el examen? Y les digo que fue una lucha a piedra y lodo. Cuando se crea este Magisterio Nacional, en el instituto que lleva el nombre de este gran poeta, Roberto Temis Speroni, la nación que vio el trabajo que se había hecho mucho antes con estos entrañables seres y con los maestros que hoy somos viejos y que llegamos a ese grupo de investigación pedagógica. Claro, el equipo que había reunido el doctor Alfonsín, que fue el tiempo en que empezó la democracia,
Y aclaro para los padres que no conocen que la escuela no tiene ningún color político, nunca lo tuvo ni lo va a tener. Pero recuerdo esa fecha porque fue el año 1983 que fuimos invitados allá a la Nación. Pero la gente más allegada a ese equipo bien sabía por qué decíamos que esta carrera sea promoción sin examen, toda la carrera de magisterio, la que están cursando algunos jóvenes que están aquí en esta rueda. Pero el resto de ese ministerio, pero era una blasfemia. ¿Cómo se iba a instalar una carrera de profesorado sin exámenes? Era una blasfemia, era una jactancia, era una afrenta. Y nosotros llevábamos muchos antecedentes de criaturas que empezaban a los 3 años, terminaban toda su escuela, y como no podíamos dar papeles, porque nunca pretendimos ser escuela, eso sepan, padres nuevos que están por acá, nunca pretendimos ser escuela. Fue la Nación que nos llamó y dice, esto que están haciendo tiene que enriquecer el sistema educativo del país. Y ahí fue que nace este profesorado, y para los padres que vienen hoy y que nos conocemos por primera vez, vamos a hacer una gran escuela, porque en ese momento el país tenía una partida importante de dinero, para que todos los padres cuyos hijos puedan estar en una escuela así, que vengan. Y le dijimos, no lo hagan. No hagan eso. Encima que nos invitaban a hacer escuela, nosotros les decíamos, no hagan un gran edificio, no. ¿Cómo? No, porque va a ser más de lo mismo. Va a ser el Colegio Nacional con 3.000 chicos, 1.000 profesores, 50 chicos en un aula. ¿Quién es José? No sé, yo lo tengo acá con el número 43. ¿Y Anaí quién es? No sé, es una chica que se la ve buena, pero que vos sabés, eso no. ¿Y qué quieren ustedes? Un profesorado para jóvenes que quieran hacer la carrera de maestros, que recorran los programas oficiales que tiene el Ministerio de Educación, pero con una mirada creativa por parte nuestra, que ustedes corroborarán. Ellos sabían que todos nuestros chiquitos, que no podíamos darle papeles después de 13 años de estar en la escuela, bueno, íbamos a una escuela porque tenían que rendir un examen para que le dieran un papel, para que fueran al secundario. Y los chicos resolvían eso. Y no, claro, en su vida fueron a un examen, en su vida. Fue, les digo, un hito en este país que este instituto que lleva el nombre de este poeta lograra una carrera de promoción sin examen. Fue un hito. Y ese hito tuvo tanta fuerza que fue un semillero de maestros que ha poblado este país, desde la provincia de Jujuy hasta la provincia de Tierra del Fuego, lo ha poblado. Y miren, hoy otro retoño acá, en Cañuelas, y en la provincia de Buenos Aires, muchos retoños, con muchos temporales, por supuesto. Pero esos temporales, como dijimos hace un rato, son la fragua. Nos ayudan a volver a pensar qué escuela quiero. Porque como decíamos la otra noche en la sesión del Consejo Deliberante, acá en este pueblito de Cañuela, o ciudad, no sé si es ciudad, ¿no? Bueno, digo pueblito y alguien va a decir, señor, bueno, ciudad de Cañuela. Fue muy conmovedor, casi más de 2 horas ahí. ¿Y qué empezamos a decir? Porque había bloques que dijeron, no, este decreto de creación lo vamos a dejar sin efecto, porque esto, digamos, entre gallos y medianoche y nada de eso, porque cuando
Lucía y Facundo y los padres, porque acá tenemos que hablar primero de los padres y después de Lucía y Facundo, porque las escuelas, porque a veces dicen, sí, el Instituto Speroni, Roberto creó escuelas. No creó una sola escuela. La escuela nació por un grupo de padres y de maestros que pusieron el corazón ahí. Entonces, cuando empezó un poco la posibilidad de hablar, ¿qué se le dijo a esa asamblea? Si ustedes prueban que este decreto de creación está hecho, supongamos, en fraude a la ley, que no ha cumplido los pasos que se exige porque esto no puede ser creado por decreto, etcétera, etcétera. Si ustedes llegan a probar eso, probablemente ese decreto quede sin efecto y la escuela no exista. A todo eso, por mi lado, yo llevaba documentación suficiente para demostrarle que ese decreto cumplía con los requisitos de la ley. Pero claro, cuando hay motivos políticos de por medio y como nosotros no tenemos ninguna consustanciación política, vamos concretamente con la ley en la mano. Es lo único que podemos hacer. Pero sí le dijimos en esa ocasión, si se llegara a dejar sin efecto el decreto, esos son papeles. Tengan la total certeza que en la Escuela de los Tilos no se cierra, porque esos son papeles. Si la Escuela de los Tilos, como todas estas otras escuelitas que se desconocen, si no está en el corazón de los padres o en el corazón de los maestros, no está en ninguna parte. De manera tal que si a nosotros un papel nos es adverso, es la cuestión menor. Y les dice una persona que tiene más sumarios que el tigre de Bengala, creo que el tigre de Bengala es el que tiene manchas, ¿no? En la piel, no sé, el tigre de Bengala. Bueno, sumarios, porque no soy el héroe acá. Tuve muchos años en esa labor que los maestros dicen, ¿querés hacer esta labor? Bueno, si se puede ayudar, así que de director de ese instituto Roberto Temis Speroni. Pero claro, cuando venían, pero esos temporales terribles, entonces había que bajar la escuela. ¿Y a quién hay que bajar cuando uno quiere bajar la escuela? Y ya se sabe, al director. Ponga la cabeza el hachazo. Si la cortan a la cabeza. Por lo tanto, les quiero decir que ese instituto Roberto Temis Speroni está y existe en el corazón de los maestros. De manera que la papelería que tuvimos que hacer, porque nos invitaron a hacer escuela pública de gestión estatal, bueno, entonces uno hay cuentas que tiene que pagar. Si es escuela pública de gestión estatal, tenés que resolver la parte administrativa, la tenés que resolver, porque si no, entonces hace un club de fomento, hace otra cosa, pero no aceptes ser escuela pública. Les digo, hemos tenido dificultades muy serias. Tengan la certeza que esa siempre fue la cuestión menor. La cuestión mayor es preguntarnos si esa escuela realmente era una situación interior de cada uno de nosotros. Porque como bien dice Ezequiel Martínez Estrada, podemos estar trabajando debajo de algún árbol y esa es la escuela. Y como él lo dice con
una amargura muy grande que tuvo este gran escritor y poeta argentino, Ezequiel Martínez Estrada. Hasta en las escuelas se puede trabajar, dice. Hasta en las escuelas. Digo esto porque me importa señalarlo por las cuestiones, los últimos episodios que vive esta escuelita de los Tilos. Para que los padres, sobre todo los padres nuevos, como acá veo, no vayan a desalentarse por los papeles. Sí, desaliéntense si la escuela no les parece. Ahí sí desaliéntense. Ese es el punto más importante. Y recordarle a los padres que la escuela es la escuela de los padres, la escuela de los maestros y la escuela de los chicos. Porque si yo traigo a mi hijo, acá lo dejo en la escuela y después me desentiendo, ahí la escuela se debilita. ¿Por qué? Porque la escuela somos el palpitar de todos, de todos. Ahí está un auténtico trabajo de comunión. Esa para mí es la verdadera comunión. Entonces voy a seguir con esto que escribe Dorothy Lynn acá con respecto a esta situación de los exámenes. Pero también algo que tiene que ver, porque es la ocasión, sobre todo para padres que veo aquí. Estas labores son también una gran ronda, porque ustedes se imaginarán, yo fui maestro joven, pero ahora soy un viejo, con poca audición, encima no me traje los auriculares, pero bueno, ustedes creo que me oyen bien, ¿no? Es una ronda, porque aquellos chiquitos que crecieron y se han interesado por la escuela, hoy están asumiendo esas tareas. Miren, hoy tenemos un ejemplo muy interesante. Ese hombre que está ahí atrás, ese que está con esa campera azul, ese que está ahí, ese es un chiquito de la escuela. Este creció, ya tiene como 4 o 5 hijos, no sé, anda por ahí. Y hoy los maestros le pedimos, che Pablo, ahora tenés que subir a cubierta. Y subir a cubierta no significa que es el capitán del barco. Significa que ese rol de capitán lo tiene que cumplir extramuros de la escuela, porque dentro del barco es un marinero más. Ahí está esa condición preciosa de la escuela. Dentro de la escuela es un marinero más. Fuera de la escuela hemos elegido un maestro de decir, che, extramuros no podemos ir los 50 a los 60, vamos a hablar. Y en mi caso, personas que no me querían, decían, este tipo se cree Luis XIV, el Estado soy yo. Y en realidad con humor tenían razón. ¿Por qué tenían razón? Porque hay momentos en la escuela en que si uno vive mano a mano con su compañero de trabajo todos los días, hay decisiones prácticas que voy a decir, hacemos esto. Cuando vos palpitás al lado del otro, ahí está la asamblea, estás palpitando al lado del otro. Pero claro,
el que no vive esa experiencia maravillosa, lo ve desde afuera, te dice, este tipo es Luis XIV, ¿qué se cree? Y tiene razón, desde afuera es así, son distintas lecturas. Sigo, porque si no, esta posta se puede prolongar mucho. Dice, es más, está refiriéndose a los exámenes. Ah, bueno, pero para terminar, nos aprobaron la carrera de promoción sin examen. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió algo muy singular. Hubo jóvenes que dijeron, che, ahí en ese Speroni hay una carrera de promoción. Es una jauja. Es una jauja. Escúchame. De taquito y nos vamos con el título de maestro. Y bueno, ¿qué pasó? Que esos jóvenes empezaron a darse cuenta, che, ¿qué es esto de promoción sin examen? Está interesante, hasta que fueron muchos los que se fueron. Porque la promoción sin examen es una invitación a que trabajemos juntos profundamente en lo que nos toque. En lo que nos toque. Porque ese era el temor que tenía el Ministerio de Educación. No vaya a ser que esto sea un viva la pepa. No vaya a ser que esto se desmadre. Ahora, tienen testimonios claros. ¿Por qué hay 43 escuelas generadas por esa usina que fue y que es ese instituto? ¿Por qué? Porque generadas por los padres y sostenidas por los maestros que han egresado de esa carrera de magisterio. Esos maestros han hecho la experiencia y la han asimilado para sí, de hacerse cargo profundamente del paso que uno da. Pero desgraciadamente en otros espacios, a esos jóvenes que van con todo el corazón, van por pan y les dan piedras, porque no le dan elementos para hacerse cargo. Porque entonces, cuando están en un aula donde están con 50 chicos y surge alguna dificultad, lo primero que se hace es, ante la dificultad, al gabinete psicopedagógico. ¿Por qué? Porque ese joven que está ahí, ese maestro que está ahí, no ha tenido la experiencia de esa entrega, de ver de qué se trata esa dificultad. No, hay que ir al gabinete psicopedagógico y esperate. Y la última palabra es el director de la escuela. Mirá, yo me acuerdo, bueno, no solamente me mandaban la dirección, sino que como era tan ignorante, que iba al rincón y me ponían un gran gorro con orejas de burro. Era burro, pero burro como no hay otro burro, burro. Esa era la escuela que yo viví de chico. La escuela donde tenías que poner la punta de los dedos así, y si no te salían las cuentas. Odié la escuela, por eso me fui. Y no quise volver nunca más a la escuela, nunca más. Cuando fui medio adolescente, me planté en mi casa y dije, no quiero. Esto era. Esa escuela que te sometía a esos exámenes y que nunca te decía, ¿por qué 2 por 2 es 4? Yo no la podía entender. No podía entenderla. Y ahí sí. Digo esto para no hablarle de cosas ilusorias. Eso se padece. Y, claro, yo me recibí en la facultad con compañeros que eran brillantes en los exámenes, pero brillantes. Los veo caminar por tribunales. ¿Qué hiciste con esos exámenes brillantes? ¿Qué hiciste? Eso sí, doctor, ¿eh? ¿Qué haces con ese papiro debajo del brazo? Se entra por una puerta con la espontaneidad y frescura y saliste por la otra puerta y te han robado el alma. Te robaron el alma. Ese es el trabajo que se hace en la escuela. Estar muy atentos, pero muy atentos, de fortalecer esa creatividad
que todos tenemos, como decíamos al principio. Es más, la aplicación de tan equivocado criterio, que antes solo afectaba a pequeñas minorías dentro de cada país, llega ahora a impedir en absoluto el desarrollo natural y orgánico de pueblos enteros, socavando y carcomiendo su fortaleza hasta poner en peligro su existencia. Es decir, nos roban la confianza con los exámenes. Nos roban la confianza. Entre los signatarios del documento figuraban personas de tanto prestigio como los filólogos Max Müller y Sayce, los naturalistas Grant Allen, Carpenter, Dewar, William Crookes, el profesor Bryce, entonces el ministro de Comercio, el venerable autor de La educación de sí mismo, Stuart Blackie, Lord Armstrong, el famoso industrial, el pedagogo Oscar Browning, los filósofos Harrison y Romanes, los historiadores Friedman y Freud, el doctor Cheatham Brown, una de las primeras autoridades europeas sobre higiene mental y escolar, Pringle, que lo era de higiene física, Spencer Wells, el gran cirujano, los sociólogos Evelyn, Mrs. Besant, Mrs. Cunningham, autora de La vida de Santa Teresa, el austero Hawes, el semi-anarquista Oberon, Herbert Kidd, cuya evolución social era entonces el libro de actualidad en Inglaterra, el pintor Barnard Jones, el ilustre asiriólogo Layard, el director del Journal of Education y un número considerable de profesores, examinadores, escritores, pedagogos, prelados, diputados, pares e industriales. Y aquí los principales fundamentos de su propuesta. Y acá Dorothy transcribe esa proclama que hacen estos seres reconocidísimos mundialmente. La administración y los maestros tratan al niño como un instrumento que hay que preparar para ganar dinero del Estado, en forma de pensiones y empleos de todas clases, como se educa a un potro para las carreras, sin miramiento respecto de su porvenir, destruyendo su robustez y su resistencia a las enfermedades, ya inmediatamente, ya a la larga, y con ella su mismo vigor intelectual y moral para el trabajo. La emulación, una de las formas inferiores de la lucha animal por la existencia, desmoraliza, obliga a desatender los fines superiores de la educación y hace imposible la diversidad y originalidad en esta, imponiendo a todos un tipo único, el que ha de dar la victoria en el concurso. El maestro esclavizado a una tarea servil no puede consagrar lo mejor de su fuerza a aquello que más responde a su vocación y que él realizaría con superior desempeño, sino a ese ideal de satisfacer a los examinadores. Todo lo demás es o perjudicial o, cuando menos, artículo de lujo, o que no hay tiempo ni posibilidad de atender. Mientras tanto, por su parte, el alumno tiene que encogerse de hombros ante la idea nueva, ante la investigación original, el punto de vista personal y fresco, que es lo único que puede despertar su interés, abrir su espíritu, dilatar su horizonte, fortalecer su inteligencia y su amor al saber y al trabajo. ¿De qué sirve todo esto en el examen?, se preguntan estos. En tales condiciones, la opinión pública, atraída artificialmente hacia el éxito en esas luchas, es imposible que forme idea de la verdadera importancia de la educación nacional, de su estado
sus tipos, sus necesidades. No hay más que una necesidad: ser aprobado, llevarse la nota, el premio y la plaza. Esta mujer entrañable, de una luminosidad que algunos maestros, bueno, ¿vos la conociste, Pablo, a Dorothy? No la conociste. Bueno, acá hay dos maestros viejos, Miguel y yo, y tuvimos la dicha de ser alumnos de ella. Esta mujer, esto ya lo vio desde mucho antes de llegar aquí a La Plata. Ya desde adolescente vio esta situación. Se recibió de organista en Berlín, y ella nos contaba, bueno, o daba el paso para el escenario o me preguntaba, ¿qué es la música? ¡Qué coraje! Después de haber recorrido todo un tramo, pero con profesores que la emulaban para que ella fuera al escenario. Era una organista consagrada para ellos. Ella, después de terminar todo esto, se preguntó, ¿qué es la música? Y ahí empezó a trabajar y ella estuvo en la horrorosa esta guerra civil española, con sus hijos, con su esposo, y no fueron muertos porque no les llegó la hora. Y finalmente la Universidad Nacional de Tucumán invita a Dorothy Lin y a su esposo, don Clemente Hernando Balmori, que inaugura la cátedra de Filología en la Universidad Nacional de Tucumán. Y hago esta mirada así retrospectiva porque ¿qué trabajo hizo Dorothy? Que también lo vamos a disfrutar hoy. La Universidad Nacional de Tucumán tenía una escuela de criaturas. En ese tiempo solamente eran chicas. Después la universidad abrió el espacio para que fueran chicos. Y ella entonces fue invitada a la cátedra de música con criaturas, 12, 13, 14 años nomás. Bueno, es una tarea profundamente creativa. Por caso, ella les acercaba así material que eran tesoros, poemas de García Lorca, poemas de Antonio Machado, de Gabriela Mistral, de León Felipe. Y les decía, cuando ustedes lean, vean si descubren un ritmo en estas poesías, porque como dice Amado Nervo en esa poesía increíble, ama tu ritmo y rima tus canciones. Y Dorothy bien sabía que estaba ahí propiciando en esas chiquitas ese mundo creativo. Bueno, en ese tiempo no estaban los grabadores, estoy hablando del año 48, por ahí. Y iban, un patio de tierra, un gran árbol, San Antonio, esos árboles inmensos, todavía está ese árbol ahí. Y le decían, Dorothy, Dorothy, me apareció esto. Y entonces la criatura le cantaba lo que le había parecido. Y Dorothy escribía, transcribía lo que la criatura le decía. Bueno, ese trabajo la universidad felizmente lo puede publicar y se llama, en este libro que casi todas las escuelas lo tienen, Fuente Serena. Son canciones de cuna.
inspirada por esas criaturas, de esas poesías que todos conocemos. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Dorothy dejó Tucumán, generó todo ese trabajo. ¿Y qué hizo la universidad? Con personas que solo necesitaban encontrar el método. Entonces, aplicaron, y cuando aplicaron eso, entonces quebraron esa magia que Dorothy había instalado ahí. Entonces, hoy en Tucumán se le llama al bachillerato que hay allá, porque después se transforma en bachillerato, se le llama bachillerato experimental, que no tiene nada de experimental. Y han aplicado el método, creo que le llaman el método Hernando, porque Dorothy era Dorothy Lynn de Hernando. Ahí tienen ustedes un caso reciente de lo que es aplicar las cosas y no descubrirlas. Bueno, entonces yo, como recuerda don Clemente Hernando Balmori en uno de sus ensayos maravillosos, que estaba ahí ante una audiencia, recordó al gaitero de Bunjalance, que le dieron 2 maravedíes para que tocara y le ofrecieron 20 para que se callara. Así que voy a ir, porque no va a ser que me ofrezcan 20 también como al gaitero. Miren, me voy a despedir con lo que es... hay tantas para recorrer, pero tendríamos que quedarnos por lo menos hasta fin de año para la Navidad, y eso no lo veo. Se hace un poco extenso. Pero voy a recorrer una poesía entrañable de este hombre, no de este hombre, de esta mujer, esta uruguaya, Juana de Ibarburu. Y la voy a recorrer, porque la hemos recorrido juntos varias veces, pero me fascina porque es lo que a todos nos ha pasado en esta vida. ¿Qué me pasó a mí para poder estar acá? Y eso creo que es experiencia de todos nosotros. Y es lo que manifiesta esta poesía tan honda. ¿Qué me pasó a mí si les digo lo que me pasó a mí? Después de mucho andar, habiéndome ido de la escuela, yo no quería ir más a una escuela. Bueno, Dorothy Lynn se jubilaba junto con estas 2 profesoras entrañables, Nelly Pearson y Marta Burnichón, y ellas estaban haciendo ese trabajo de investigación pedagógica. Y yo estaba conmovido porque estaba escuchando a seres que no tenían discurso, y eso me estaba moviendo, digamos, ¿cómo se llama? El amperímetro. Algo estaba pasando. Acá no hay discurso, pero lo que terminó de así conmoverme fue que por primera vez iba a esa experiencia pedagógica que estaba en las afueras de La Plata, y estaba una rueda de chiquitos de la escuela, qué sé yo, serían 30, 40 chiquitos. Escuela, se le llamaba escuela, pero no era escuela, de eso que les conté.
Es el caso que ese día una de las criaturas celebraba su cumpleaños y sus padres llevaron a la escuela una caja con unos caramelos exquisitos. Tal vez ustedes son muy jóvenes, pero esos caramelos envueltos en papel, pera, uva, frutilla, no sé si existen esos caramelos todavía. Bueno, el que cumplía años pasa con la bandeja, el chiquito, y le va convidando a sus compañeros. Llega uno y con una mirada de águila, hace así y empieza a escarbar, porque había visto ese, no ese otro que está, ese, empieza a escarbar. Y yo escucho a Nelly Pearson, la maestra, José, no se elige, uno se convida a lo que le sirven. Si les digo que esto es lo que me tiene acá, cuando yo escucho que una maestra en una ronda de criaturas dice, no se elige, uno se sirve lo que le convidan. Y dije, no, yo en esta escuela sí quiero. Y ahí empecé. Y ahí terminé el secundario y soy abogado porque no soy camionero, o no soy aviador, no sé, porque fui de pinche a un estudio, me dieron trabajo y, che, pibe, parece que, bueno, está, pero ya les digo, no creo en la vocación, si hay alguna vocación, creo que varias veces lo manifesté, la vocación es vivir, eso que te toca en la vida, hacelo bien, hacelo bien. Bueno, me despido con esta poesía de Juana de Ibarburu, que habla justamente de esos momentos que todos hemos vivido. Un momento en que algo nos dice, esto me interesa profundamente, algo. Esa es la fortuna que podemos tener si la tenemos. Porque a veces uno siente esa pulsión, esa llamada, digamos, pero uno se puede pegar un susto de aquello. No, en esta no me meto, esto me supera, en esta no, y tiene miedo, pucha, sí tiene miedo. Pero bueno, después que podés dar el salto, no vas a querer que nadie te diga lo que tenés que hacer. Nadie, aún con las mejores intenciones. Sí, si te toman de la mano, si te parece, caminemos juntos un trecho, porque si no volvemos a ser esclavos. A ver, me voy a hacer el test, a ver que no la vaya a errar, a ver si me meto en abogacía o me meto, qué sé yo, en astrofísica, no la vaya, pero péguele toda la cerrada, déjese de jorobar con tanto test, piba. Eso que le toca hoy, hágalo con el alma. Ese es el aliento de la escuela. Y acá viene ese momento que evoca tan prístinamente esta gran poeta, Juana de Ibarburu. Dice, relato del beso de San Francisco al leproso. Tardecita de la umbría en un mes de primavera. Huele el viento a menta fresca, a viñedos, a hojas nuevas, a granados
florecidos y a rocío entre la hierba. Por un camino musgoso que hacia Asís derecho lleva, va Francisco Bernardone de regreso de una fiesta, silencioso, pensativo, con su alazán de la rienda. Gusta de andar paso a paso en la penumbra creciente y una emoción nueva y pura en su pecho ya se enciende, como una rosa purpúrea que lo perfuma y lo hiere. Tristeza que no se explica, dulzura desconocida, desgano de lo que era hasta ese instante su vida, entretejida de fiestas y de mundana alegría. Mozo gallardo es Francisco, rico, elegante, lujoso, galanteador de doncellas, culto y fino como pocos. ¿Por qué ese hastío que llega a morderlo como un lobo? ¿Por qué tan joven ya siente que sus caminos son otros? Hace mucho que unas voces entre sus sueños le hablan, con acentos misteriosos que no precisan palabras, y anda intranquilo Francisco, sin comprender qué le pasa. Y esa tarde, tan inquieto, que dejó temprano el baile, él, que era el último siempre en desprender de algún talle, el brazo siempre dispuesto a la caricia galante, va por la senda ya en sombras, pensando en cosas distantes. Paso a paso va Francisco, paso a paso su caballo, y una dulzura sin nombre desciende desde lo alto. Paso a paso anda Francisco, triste, intranquilo y callado. De pronto, desde un ribazo, se alza una voz plañidera: «Dadme por Cristo una ayuda, antes que de hambre me muera». Sorprendido paró el mozo, miró hacia abajo asombrado y vio una cara de monstruo surgiendo junto al vallado. Y una mano tupefacta, terrible mano leprosa, le interceptaba el camino, tendida hacia su limosna. Hurgó bolsillos y cinto, abrió la bolsa vacía, en tanto la boca horrible, desesperada gemía: «Ved, Señor, cuánta miseria, qué interminable agonía. Dios prueba a sus criaturas en esta tierra de umbría». Ni una moneda quedaba en escarcela de seda. Francisco cerró los ojos pensando en otras monedas de mayor valor que aquellas con que pagaba las fiestas. Y de súbito inclinóse, tomó entre sus manos finas la enorme cara monstruosa, toda de llagas roída, y un beso, signo celeste, puso en la horrenda mejilla. Dio el mendigo un alarido, mezcla de sollozo y risa, de asombro y deslumbramiento, de gratitud y de dicha, y palpándose extasiado la mejilla carcomida, gritó: «Señor, este beso, Dios en su reino os lo pague. Solo un divino elegido limosna tal pueda darme». Y del rostro de Francisco, en la noche ya caída, una luz como una aurora resplandeciente fluía. En tanto un olor a nardos por el aire se esparcía, y un ángel, sin que él lo viera, en la sombra lo seguía. Continuó andando Francisco sin saber qué le pasaba. Era feliz como nunca pensó que hacerlo llegara, y sintió que en ese instante toda su vida cambiaba.
San Francisco, que diste un beso al leproso, como eres grande por eso, como eres bello y heroico. Oh San Francisco de Asís, dulce y misericordioso. Es un poema que testimonia eso que en algún momento nos pasa a todos. Como acá dicen maravillosamente esta gran poeta, y sintió que en ese instante toda su vida cambiaba. Bueno. Gracias y con esto tendríamos la última filmación de este año.